invierno vale, pero todavía Muy buenas. Mi proyecto trata sobre análisis de series temporales financieras mediante algoritmos de visibilidad y redes neuronales. Primero hablaremos sobre los objetivos de este proyecto, luego comentaremos un poco de qué van los algoritmos de visibilidad y un poco la clasificación que hay entre ellas. Luego comentaremos sobre las redes neuronales. Yo no he usado ni Keras ni TensorFlow, ¿no? He programado directamente la red neuronal. Por lo que vamos a desmenuzar un poco esa caja negra clásica a la que se le meten las redes neuronales. no creo, pero bueno. Un poquito Bien, No, porque si la desmenuza con detalle no nos vamos de aquí en unas 2 semanas. bueno, entonces... Luego hablaré de los activos financieros que he usado, los resultados que he obtenido al aplicar el algoritmo a los activos financieros que hice y un poco de conclusiones. El principal objetivo de este proyecto es la de crear un nuevo kit de decisión de alta fiabilidad que nos permita, nos ayude en la toma de decisiones a la hora de invertir. Usaremos algoritmos de visibilidad y redes neuronales. Vale. Antes de nada quería comentar sobre un concepto que aparece en este paper y es el de comunidad nodal. El concepto de comunidad nodal, pasa el siguiente, el de cultura mejor, nos dice que dentro de dos tendencias de una serie temporal unos nodos están interconectados a nivel de visibilidad formando una comunidad. Esas comunidades se unen entre sí a través de un pico. Aquí podemos ver por ejemplo el ejemplo. Tenemos esta comunidad y esta comunidad ¿vale? Has hablado de dos tendencias. Dos tendencias, descendente a ascendente. Correcto. ¿Vale? No sabía si lo habías dicho, digo, me ha parecido escuchar que eran dos tendencias. Vale, listo. Y la premisa de la que parto es de que una comunidad nos da la información suficiente, tanto en grado de visibilidad como en el nivel de las interconexiones que tiene, de máximo venidero, del pico venidero. Esa es la premisa de la que parto. Que puedes predecir un máximo local o un mínimo local. Sí, exacto. Bueno, mínimo sería invirtiendo las En este caso series. vamos a predecir máximo. ¿En qué horizonte temporal? Inmediatamente el siguiente. Es decir, tú tienes esta comunidad Correcto. e inmediatamente justo el punto siguiente que une vale. con la siguiente comunidad, Vale, ese pico es el que digo yo que vale. puedes predecir. Vale, o sea, sí, vale. Sí. Bien, ¿cómo he clasificado los algoritmos de visibilidad? Según la dirección en la que se mire, pueden ser horizontales o naturales. Según el espacio temporal que miremos, puede ser hacia adelante, hacia atrás o en ambos. Y según el signo de la serie, podemos tener la serie tal y cual nos venga de los datos o invertir, es decir, cambiar el signo transformando los picos en mínimos. Vale, tampoco tengo mucho que explicar aquí de los algoritmos, supongo que con los conocéis todos, pero vamos. Unas pinceladas. Al final, los extremos son visibles si la pendiente de la recta unión de los extremos es mayor que la pendiente de la recta unión entre cualquiera de los extremos con uno de los intermedios. Ese es el algoritmo de visión temporal. Y el horizontal, el horizontal lo que hace es los extremos, cualquier valor, están interconectados entre sí a nivel de visibilidad si cualquier valor intermedio es inferior a cualquiera de los dos extremos. A los dos extremos, mejor dicho. Vale. La visibilidad directa e inversa es lo que comentaba antes. No es exactamente así, ¿no? Pues puedes tener un valor oculto, digamos, en mitad de dos valores grandes y no lo va a ver, ¿no? Vale, es igual. No, es decir, con este se van a ver siempre y cuando todos los intermedios sean menores que los extremos. Sí. Lo que tú dices es... No, repite lo que quieres decir. No, es que te he entendido mal. Ah, vale. Te he entendido mal. Y bueno, lo de la directa inversa es lo que comentaba antes. Al cambiar el signo de la serie, los mínimos se transforman en picos y los máximos se transforman en mínimos. Eso nos va a permitir luego poder analizar siempre máximos y mínimos aunque tengamos en la serie invertida. Vale. He elegido entre natural y horizontal, he elegido la horizontal primero por la velocidad de cómputo. La natural me tardaba demasiado, no podía procesarlo, y para lo que quiero yo, de que es predecir picos y valles, el hecho de poder mirar solo en una dirección
que es el horizonte, me permite discretizar un poco más los nodos. Más que nada porque cuando estamos en la natural miramos en distintas direcciones y puede aumentar el grado de visibilidad de puntos que ni siquiera son picos ni nada. Por eso he preferido usar la horizontal. Hacia atrás, porque me interesa operar en tiempo real, no tengo información futura, así que sería absurdo que analizase a futuro. Y directa inversa, por lo que he dicho, para buscar picos y valles. Bueno, aquí quiero predecir picos y valles. ¿Y cómo lo haremos? Buscaremos construcciones nodales, es decir, buscaremos patrones tanto en orden como de grado nodal para buscar si el siguiente punto es un pico o un valle. Un posible problema es que esa construcción nodal sería dependiente de la serie temporal, pero eso lo veremos después. Vale, ¿cómo buscaremos esto? Con ayuda de las redes neuronales. Al final las redes neuronales lo que nos hacen es agrupar neuronas con neuronas, y si yo introduzco en cada neurona un nodo, hago agrupaciones de información con agrupaciones de información con agrupaciones de información, y yo creo que ese objetivo lo puede hacer muy bien las redes neuronales. Pasamos. Sí. Vale. Las redes neuronales son una analogía simplificada. Bueno, Ya está. eh, Y hacen esto. Y esto también. Pero espérate, porque la quiere aplicar a la serie temporal, a ver cómo lo hace. Claro, pero no está no termina. Disculpa, ¿vas a mezclar el algoritmo de visibilidad con la red neuronal? Sí, Así es. porque vas a intentar que la red neuronal te encuentre esos grupos, ¿no? Eso es. Bueno, te la salta, pero usaré la función sigmoide. Sí, tenías también la red. Sí, Tenías varias, es decir, claro, eso es porque vas a estado- saltar entre ellas. Claro, estaba mirando Cada cuál una de usar. Al final decidí la sigmoide. ¿Por qué? La ReLU, al final, yo como quiero buscar agrupaciones, la ReLU descartaba directamente muy rápido unas agrupaciones que tuviesen un peso muy pequeño, y eso tampoco me interesaba, porque realmente yo no sé cuál agrupación es la correcta. Entre la hiperbólica y la sigmoide son prácticamente iguales, lo único que cambia es la cotación en la que está. Una es entre 0 y 1, y entre es en menos 1 y 1. Por eso he preferido la sigmoide. Luego, en la función de coste, estaba entre el error cuadrático medio y una que llaman entropía cruzada. Pero busqué entropía cruzada y era algo de probabilidad, no tenía nada que ver. La entropía se define con la probabilidad. Sí, sí. Pero me refiero, el nombre, al final lo que han hecho es buscarse el que la derivada del coste dependa del error. Es decir, a mayor error, mayor es la derivada. ¿Y qué pasa? Que al integrar eso se parecía a esa ecuación de entropía cruzada de probabilidad. Yo creo que por eso la han llamado, pero no tiene nada que ver con eso. Vale. Vale. Vale, aquí luego lo de que depende del error. Vale, tuve un problema en estos días cuando quise sacar la curva de equity, y era que siempre la red neuronal me sacaba un valor. Me decía que siempre, o sea, la red neuronal al final lo que he hecho es un output es pico, otro output valle, y el tercer output intervalo de crecimiento o decrecimiento. Lo he metido en el mismo casillo, porque al final si tú tienes un pico y luego tienes un valle, pues tiene que ser un decrecimiento. Vale, ¿qué pasa? Que tenía problemas de overfitting. Siempre me sacaba diciendo que era intervalo de crecimiento, decrecimiento. Tú cuando analizabas la serie, el 60% era de crecimiento, decrecimiento. Entonces lo que estaba haciendo la red neuronal era memorizar la serie. Entonces, por apostaba por que tuviese mayor estadística. ¿Cómo lo he solucionado? He añadido un término en la función de costes que para regularizar la red neuronal, de tal forma que ese término que añado depende del cuadrado de los pesos. Así lo que hago es maximizar los pesos más pequeños y que los tenga más en cuenta, y así no tenga que vaya directamente a la estadística. Lo que pasa es que con el overfitting lo tenía justo en la primera media de entrenamientos, por lo que no, al final me sacaba directamente el estadístico. Pero añadiendo esto lo solucioné estos días.
Y aquí es lo que digo. Tenía, por ejemplo, en este activo tenía en torno a un 15% de picos, en torno a otro 15% de valles, y el resto era intervalos de crecimiento. Por eso directamente me decía la neuronal intervalos de crecimiento. Pero ¿cómo has definido el pico y valle? Pico y valle, lo que he hecho Como un es máximo local, eso como algo... máximo local. ¿El máximo local en cuánto tiempo? Como al final estoy en minutos y quiero predecir el siguiente, solo he mirado el entorno que está justo alrededor. Pues eso son 5 unidades temporales, o sea, 5 minutos para arriba, 5 para abajo, 10, 20, no sé por qué sé. 2 adelante, 2 atrás. 2 adelante, 2 atrás. O sea que has visto muchos máximos entonces, claro. Eso es. Por eso tienes un 15% de máximos. Tampoco esto. ¿Y por qué has utilizado redes neuronales? Quiero decir, el problema tal y como lo planteas y lo que a ti te interesa, o sea, tú en principio si vieras la serie casi que lo podrías hacer a ojo a mano, ¿no? Sí, pero... Ya, y luego, ¿O no? luego, si no lo puede hacer tú, la máquina tampoco. Pero quiero decir que la idea que está bastante clara porque el patrón que tú estás buscando es dos máximos con el valle, ¿no? Eso es. Entonces, en realidad, pasado a grafo y tal, lo que estás buscando son esos nodos que están conectando comunidades, ¿no? Que tienen máxima centralidad. Pero hay algoritmos que tú le das la red, que tú le das le das el grafo y ellos te buscan esas comunidades. Bueno, Que no son Claro, pero neuronales. eso es una vez que ya tienes esa serie. Él lo que quiere es predecir cuál es ese punto de máxima centralidad, faltando todavía a la derecha. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero Claro, o sea, dibujarlo, lo puedes dibujar una vez que está visto, eso obviamente, ¿no? Pero buscan cuál es el máximo central. Lo que él está haciendo es viendo que esa curva está así, ¿no? Digamos, dice, ahora voy a saber si el siguiente va a ser el que me cambie la tendencia hacia el otro lado. Que ya es decir, ¿eh? Sí, Que no acertará. Si no digo que para predecir no vayas a utilizar una red neuronal, pero la puedes alimentar directamente ya con los picos y los valles porque tú los puedes encontrar de manera determinista. Bueno, y supongo que eso hará. Bueno, no lo sé, ahora nos contará, claro. ¿Cómo puedes repetir? O sea, tú has dejado que la red neuronal Sí. sea la que detecte los Eso es. picos y los No, valles. no, los picos y los valles los he sacado yo. Ah, Se los he sacado yo. vale, La vale. red, yo ya se lo he dado a la red neuronal ya mascadito. Ah, vale, es decir, vale, no... vale. Tú le has dado, Vale, pues lo que por yo te decía, ejemplo, lo que te decía era eso, que los picos y los valles los Sí, podías sí, sacar se lo he tú. sacado yo, se lo he sacado yo. Que yo pensaba que le dabas a la red neuronal No, porque no, no, también, no. también sé buscar la vida para encontrarlo, ¿no? Eso lo saqué yo. En la Vale, red neuronal le he metido dónde están los picos y los valles para entrenarlo y la información que tenía justo antes de ese pico o valle. Vale, perfecto. claro, eso es, Ah, pero lo que estás haciendo es primero que es súper pequeñito, ¿no? El intervalo, eso es. es un máximo local, en 5 puntos ves el máximo, digamos, 2 para adelante, 2 para atrás. Ujú. Entonces tú a la red neuronal, en realidad tú lo que estás buscando son puntos de alta visibilidad, de alto grado, obviamente el pico es Eso que es. va a haber más y tal. Y entonces tú lo que le has dicho a la red, sin saber que es un número alto de visibilidad o no, tú le has dicho, este punto es un pico, este punto es un valle, y solo has marcado que es con lo que va a aprender la red, y luego tú quieres que soltándole una ristra de conectividades en el fondo, pues te diga, pues el siguiente punto va a ser un pico. Eso es. Bueno, esto es un poco... No sé Teoría si... también. Sí. Por- Vale, aquí, claro, el problema que surge es cuánta información hacia atrás, desde el pico, metes en la red neuronal. Vamos, al final es acotar las tendencias. ¿Cómo sabes cuántas tendencias tienes? A ver, yo seguí un poquito la lógica que ha comentado él. Es decir, si el grupo va hacia un lado, yo sigo al grupo. Es decir, he mirado el volumen. Entonces, veamos, Sí. más o menos, no siempre, claro, pero cuando hay un inicio de una tendencia fuerte, va asociado a un volumen alto. No siempre, obviamente. Bueno, eso entre tú y yo, el volumen que se ve ahí normalmente va a ser equiparable a la dimensión del candle, curiosamente. De hecho, perdón. Ah, pero, bueno, es que estos se llaman candles, ¿vale? Estos son candles japoneses. Ah, vale. No, vamos, es que no sabía si... Las velas, las velas. Las velas, perdón, perdón, Sí, sí. las velas, no, pues normalmente fíjate que cuando tienes la vela tiene lo que es la sombra, que es la barrita, y lo que es el cuerpo, ¿no? Que me está marcando
que no sé si lo sabéis, me está marcando el rango que hay entre la apertura y el cierre, ¿vale? Pues, sí, pues normalmente, es que el volumen es un tema muy curioso, que se le da, que me parece bien, y te puede ayudar, pero lo hubiera hecho a lo mejor de otra manera, porque no siempre el volumen es relación causa-efecto, No, claro. es lo que te iba a decir. Normalmente, si tú tienes un cuerpo muy grande, va a ser equivalente a volumen muy grande. O sea, que no, porque además esto es volumen total. Hombre, lo que hay que ver es si es predictivo, es decir, si primero te viene el volumen grande y luego el candle grande, No, o si te viene a la es lo vez, mismo, es lo mismo. y si te viene a la vez, pues no puedes predecir nada. Efectivamente. Es que lo mismo. No, pero que normalmente se fija uno mucho. No, es que yo miro el volumen, ya, tío, pero es que mira el volumen. Si Que tú llegas miras. tarde, tu idea es que llegas tarde, si miras el No, volumen, es que me da igual mirar el volumen que Mirar mirar el el precio. rango que ha hecho el candle de apertura a cierre. Bueno, es un tema simplemente a nivel práctico, ¿no? Sí. Vale, pero perdona, sigue con el. Y bueno, lo que he hecho entonces es medir más o menos cuándo son los crecimientos de volúmenes fuertes, sacarme una media, y eso es el valor que he puesto como input, cantidad de valores que meto como input. bueno, que podías haber metido, sí, como input para predecir, le has metido el volumen. ¿Y por qué no metiste directamente el volumen y que por normalizarlo o...? Es que al final, si Pregunto, en las no. redes neuronales, bueno, no siempre, pero si no tratas un poco los datos, al final siempre te saca la Sí, pero me estadística. refiero por eso, digo, tú lo que has hecho es normalizar el volumen. Sí, algo así. Digamos, Eso es un valor. ¿Qué, perdón? Eso es un valor. Sí. claro, es decir, es como si de las cosas a predecir él va a tener en cuenta, básicamente va a ser una columna que es el volumen normalizado, a tu manera, el propio precio, un punto antes, 2 puntos antes, no sé cuánto habrás hecho. Sí. Otro será la conectividad, básicamente, ¿no? El valor de la visibilidad horizontal y ya está. O tratas algo más en las columnas de inputs para predecir. Inputs he metido esto, Ajá, el volumen. directo, visibilidad directa y visibilidad inversa. Vale. Y el propio Claro, precio al final- un poco más atrás, supongo, ¿o no? No, el precio no lo he metido. Ah, me digo, no sé. Vale. Que ese yo creo que es uno de los problemas que luego tengo, porque predice, pero cuando predice, a lo mejor ha crecido poco, pero cuando falla, a lo mejor ha bajado mucho, y claro, a lo mejor ha tenido No muchos te compensa aciertos, una cosa, no vale. pero el fallo ha ocurrido en un porcentaje más alto, y entonces al final como que tienes pérdidas. El problema al final es, vamos, lo que hemos comentado antes, cuánto estás en la tendencia. Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Vale, pues que los activos que he usado es McDonald's, Cisco y IBM. Y esta, a ver, el equity yo lo he entendido como el... No sé si le quité de pues vale, sí. Bueno, el valor de la acción, claro. O sea, he entrado... Ah, bueno, entonces digo la estrategia que he seguido para invertir. Cuando el algoritmo me dice pico, inicio una operación de venta. Cuando el algoritmo me dice valle, cierro la operación de venta e inicio una operación de compra. Te haga vuelta, vamos. Eso es, así sucesivamente. Ujú. ¿Vale? Y eso es lo que he hecho. Pues lo único que Perdona. tiene eso es que si haces una mala predicción de una cosa, te estropea 2 operaciones. Es decir, si tú hubieras Sí. dicho Es un que pico y dices 3 Esto es unidades bajo, lo que te iba a comentar, o sea, el sistema es continuo, que se llama. Sí, Siempre estás comprado o vendido. siempre comprando y vendiendo. Claro, Eso es. el tema es eso, que hay... Sí, que a veces tengo doble fallo. Entonces. Claro, que y a lo simplemente... mejor que uno la acertaría, pero como vas a cerrar con otra que ha fallado, Claro, pierde las dos. entras en el famoso bucle. Pero bueno. Bueno, no, pero es un tema que si te quieres dedicar a esto, que lo tengas en cuenta. O sea, que... Emprendedor. Perdón. Sí, que digo. No, es que entras en Muy bucle, rápido, haces sí, mal, sí. mal, claro, hasta que coges racha buena. Dices, oye, no, me sale mal fuera, a lo mejor ser más... Bueno, sí, perdona. Entonces, ese es el equity de buenas. Que esto es para que luego la gente diga que es fácil ganar dinero en bolsa. Ha cogido IBM y se queda Es plano. imposible. McDonald's Ah. ha perdido dinero a tope. Aquí lo tienes que y hecho al revés. Cisco ha muerto. Dar la vuelta a la gráfica. Perdona, esto, la periodicidad temporal, que es diaria, Minuto. a minuto. Y no lo has Eso probado, es- eso, y claro. no lo has probado en otras No he periodicidades. podido. No, me faltaban datos. ¿No lo has probado, En En horario. otras periodicidades, claro, pues que minuto. Claro, Duro, ese muy duro. es un problema. No, y sobre todo es que el peor, o sea, si hay algo malo para conseguir algo, es en equity. Es el peor mercado. Es el peor. Incluso después.
no por ahí, infinitamente peor. El mejor son los bonos. Después Forex. Luego las materias primas depende. Y bueno, esto es que no, tú solamente miras un gráfico y tú ves que las empresas y todas estas gordas, pues se ven los datos como inconexos, o sea, te da idea de la poca relación que tiene unos con otros, pero bueno, eso es otra cosa. De hecho, La claro, aquí estás primera hablando, esto es Sí, te comento. en minutos, o sea que son 12.000 minutos que serán Lo he puesto ahí, son 32 días, porque abría a las 9:30, cerraba a las 4. 32 días. 32 días aproximadamente, sí. Vuelve un segundo atrás. Otra. ¿Y cómo? Entonces, ¿cómo haces? ¿En 32 días qué haces? Es decir, ¿cuánto tienes de training y cuánto tienes de test? ¿Qué porcentaje de training? No, a ver, Sí. no lo he dicho. Tengo 500.000 datos de training. En un minuto, ¿no? De minutos, claro. O sea, perdón, 500.000 datos son lo que tengo total. 80% he puesto de training, 10% a test y el otro 10% para decir chuta. Ah, porque eso son operaciones. Eso son operaciones. Como has puesto equity y has puesto operaciones, ¿eso qué es? ¿El resultado? Claro, Coño, equity esto es como el valor. capital. claro, es el capital, eso es. Es que ese es el problema, que no entendía muy bien el concepto de equity. A lo mejor le Sí, llamaba sí, ese es el equity y no capital. era equity. Si no, Sí, no, curva pero de como has equity es como puesto- resultas también, por eso... Claro, pero como has puesto el equity de IBM, Sí, yo sí, pensaba sí, que sí. decías que era el Ah. valor de la acción de IBM. No. Aquí Este ya está lo es que el se gana. resultado, eso es lo que yo obtenía. Mal, ¿no? Entonces esto no... Aquí tienes, bueno, vuelvo atrás, aquí tienes un 30% de ganancia, Joder, aproximadamente aquí. es que hay que tener un estómago para eso, imagínate. Oye, pero que está haciendo un minuto. Vamos a hacerlo en media hora a ver qué pasa. Operas mucho menos coste y a lo mejor teóricamente tiene más proyección. ¿Y Entrando cómo con has una hecho el- unidad monetaria, perdón. ¿Cómo has hecho has dicho 80-20 training test? 80-20. 80 training, 10 test y 10 Y predecir. predicción. O sea, pero entonces has hecho training test validation. Eso es. Y has cogido solo el valor final para la elección. O sea, lo has hecho en este orden, es decir, 80, los 80 primeros, el 10 y el 10, ¿no? He hecho training, validation y test. Eso He es. querido cambiarle el orden. Sí. Predecir lo he metido entre medias. El test viene después. Aunque lo he hecho antes. No sé si me explico. Sí, no, pero me refiero que no has hecho ventanas, no es alrededor de tal, pero has cogido bloques Bloques, eso continuos. es, bloques. Y entonces el 20% de 500.000 eran 30 días lo que has predecido, has dicho. 32, claro, que son minutos. 32 días en minutos. O sea, que tú has parado en un punto y has dicho, voy a predecir los 32 días Un siguientes. día son aproximadamente entre las 9:30 y las 4, 390 datos. Por 32, pues es más o menos eso. Eso digo, o sea, que has parado en un punto y has empezado a predecir directamente, digamos, por los 32 próximos días los predigo. Minutos. Eh, O sea, voy prediciendo cada minuto. sí, pero que tú te has tirado 32 Esos días 32, prediciendo. eso es. Vale, sí. Que no tienes el feedback, en el día 32 no tienes el feedback de lo que pasa en 31, porque has estado prediciendo el 31 también. Has estado- Perdón, repite. En el día 32, digamos, de predicción, Sí. tú no tienes los datos reales, no los has metido en tu modelo de lo que pasa el día 31. Porque tú te has tirado 32 días seguidos prediciendo. Sí. Que no te pasa lo que pasa el día 32 en función de lo que pasaba hace 32 días. Y he invertido en una unidad monetaria. Y bueno, esta es la variación que tiene de capital. Tiene momentos de gloria, momentos malos. Claro, tú... He estado mirando un poco, y es lo que comentaba antes, aquí por ejemplo, cuando acertaba cuando tenía tendencias buenas, y cuando fallaba, pues fallaba en tendencias menos... Laterales. Eso es. En cambio, las otras, ocurría justo lo contrario, cuando acertaba en tendencias más laterales, y cuando me fallaba, me fallaba en tendencias más... Pues moraleja, pone un filtro para cuando haya mucha tendencia y cuando haya tendencia Ya, lateral. ese es el... No, es una pero grullada, pero es que hay veces que la manera de, o sea, yo cuando montas algo de esto, lo primero es la curva de equity de lo que te sale así, sin nada, y luego es cuando tienes que empezar a tocar el filtro, pero vamos, sin pasarse, pero decir, bueno, vamos a ver, hombre, si te sale, por ejemplo, como puedes pasar a la siguiente, claro, si te sale eso, ahí ya, digamos que poco habría que hacer, ¿no?
porque verdaderamente empiezas mal y acabas mal, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí. Pero habría que ver, y en Cisco también es lo típico que dices. También habría que ver, que suele ser interesante, ver el desarrollo del precio en esas sesiones. Sí, el ponerlo En contraste, contexto. Porque a veces no miramos para que tú solamente mires, dices, joder, o sea, es tú que tienes que falle ver- subiendo. Vale, yo he ganado aquí o he perdido, pero el precio que ha hecho, además tú lo has dicho, que el precio, o sea, no tanto para que lo metas en la red ni nada, pero bueno, en esa evolución que ha tenido IBM, el precio que ha hecho, para ver, yo dónde estoy ganando dinero y dónde estoy palmando, o al revés, el Cisco me parece que es el que palma más pasta, ¿no? No, Palma. Magné. McDonald's. El único que gana es IBM. No me extraña, pues a lo mejor es las que hace. Pero vamos, ¿qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Joder, ¿por qué solo pierdo dinero aquí? O sea, es un poco analizar más allá de lo que del puro resultado. Yo solo vi cuando acertaba cómo Sí, era sí, el que rango. no, el Cisco también palma, que Sí, bueno, y en IBM, es decir, en IBM ganas un 10%, pero claro, tú tienes que ver, o sea, tú mirando a futuro, que tú puedes estar donde está el 1.30, tú puedes empezar ahí a operar y meterte esa caída de un 20%, que eso a ver quién lo aguanta. ¿Sabes lo que te digo? Que aunque Sí. tú veas que globalmente has ganado dinero, cuando tú tienes de verdad tu dinero ahí metido, que tú tengas 130.000, Por ejemplo, y esta te cae, bajada. claro, y te caiga 20.000, dices tú, no, pero es que en 10 años hace... Bueno, pero en el momento me tengo que A comprar. ver, son 32 días al final. Sí. Hombre, esto es otra cosa que se puede hacer, es con más datos, claro, si en vez de... En horario, por ejemplo. Primero, que volvemos un poco a lo que te decía, Tolo, es decir, no tiene sentido predecir lo que sucederá en 32 días o 32 días después si tengo la información del día anterior o todos los minutos anteriores, o sea que sería más una predicción a más corto plazo utilizando el último dato, por ejemplo. No, sí, lo he hecho así. O sea, Entonces te he entendido mal. o sea, yo lo que... Dibújalo, coge un boli, no pasa nada por coger bolis y... ahí arriba. A ver. Esta es mi serie temporal. Imagínate que ya lo he entrenado. Esto ya es en la parte de validaciones. La tendencia media me salía, bueno, también depende un poco de la serie temporal. Pero pongamos, por ejemplo, que me sale 100 datos. Yo he cogido 100 datos. 100 datos, ¿Cómo que la tendencia media? o sea, claro, porque al final la filosofía que sigo es que la comunidad está entre dos tendencias, entonces tengo que más o menos acotarlo. Y Pero ¿cómo acotas? eso lo he hecho con lo que he dicho antes del volumen, que claro, no es... Pues entonces la no es acotas a mano o no lo entiendo, ¿cómo lo haces? como la mano. no, lo que Kiki tienes que utilizar con el volumen para acotar la tendencia. O sea, yo lo que he hecho al final, he visto que el volumen tiene más o menos correlación cuando hay un cambio de O tendencia. sea, que hay un incremento de volumen, es lo que tú, Eso es lo que tú dices. Entonces, ya, lo que al final he definido como tendencia, tamaño de tendencia, es los incrementos de volúmenes fuertes. Ujú. Por eso lo has hecho, o sea, tú vas, quiero decir, porque tú has visto lo que es el pasado. Entonces dices tú, bueno, la media, una media simple, sencilla, entre variaciones de volumen alta es 100 días, o 100 unidades temporales en este caso. Sí, pues Eso, es como lo has hecho, ¿no? Eso es, sí. En que en realidad no está midiendo la tendencia. Tú piensas que en media, Sí, con lo cual... Eso es. Eso es lo que he hecho. Eso es lo primero que hay que tocar, ¿En qué sentido? porque mediatiza mucho el modelo. Ah, O sea, digamos, más allá de los resultados, claro, ten en cuenta que eso te está mediatizando totalmente lo que el entrado sabéis, porque tú ya le estás marcando al modelo la tendencia que tiene. Y además se lo estás haciendo totalmente a ojo. Y además, oye, que no es por... Sí. No, sí. Y en base a cuántos datos de volumen has hecho tu estimación de tendencia. ¿Cuántos datos has cogido? 500.000, ¿no? Que claro, es que no es nada. 500.000 no, no está mal. En minutos. 500.000 Ah, bueno, minutos. ya, que eso, ¿en cuánto es 3 eso? años y medio. 3 años y medio. No está mal, no está mal. Sí, 3 años y medio. Y has establecido una media, o sea, pero ¿lo has hecho a ojo o cómo lo ha...? No, hombre, a ojo, me refiero, no, has hecho una media diciendo, hay tendencia, doy por hecho de No, que... te explico. Es que lo que te iba a decir, digo, que es que es muy importante. ¿Cuánto Sí, ojo, es muy agradable. ¿Cuánto es mucho volumen? Efectivamente, Eso- que es mucho, es lo que te iba a Claro, decir. eso es. Yo lo que he hecho es, primero, eso, al final he hecho es probarlo. Primero he puesto un crecimiento de 1000% de volumen y he mirado en la serie temporal qué pasaba con los crecimientos de 1000% y me metía de todo. No era lo que yo quería. Significativo. Luego subí al 4000% y sí que ya me estaba acotando con las tendencias, más o menos. Ujú. Eso O tú, sea, tú lo dices, decías, pero tú lo has mirado a entre ojo. un Eso. punto y el siguiente, 4.000%. 4000%. ¿Y eso sucede? Sí, de volumen, sí. Y... Vale, y Eso a así- nivel diario.
No, a nivel minuto a minuto. A nivel minuto. O sea, entre un minuto y otro minuto 4.000, que bueno, que es 4.000%. básicamente es por la noche no tengo nada de volumen y de repente abre Londres y entonces tienes Sí, un o- crecimiento brutal. Bueno, de todas maneras, de minuto a minuto Bueno, no será. no he analizado si era si por eso, pero vamos. No, ya, pero que bueno, que es por eso, vamos. Es un ejemplo. Vale, vale. Entonces, tú ahí lo que dices, entonces tú lo que dices es la distancia media entre esos 4.000, digamos, esos incrementos, que entonces, en el fondo defines un filtro, digamos, que es la línea de arriba, donde corte las cumbres, digamos, de volumen. Doy Pues por ahí- hecho de que entonces hay tendencia Eso. fuerte. Y si está por debajo de ese nivel, hay tendencia débil, o llámalo como quieras. Vale, imaginemos que esa media me sale 100. Vale. Sí, sí. Esos 100 datos son los que meto en la red de neuronal y me dice, el siguiente es pico, valle o intervalo de crecimiento y crecimiento. Entonces, yo he metido esto y predigo justo el punto siguiente. Si es pico, valle. Pico, valle o... Es decir, pues es categoría. Tú categorizas si es 1 o 0, en realidad. Bueno, hay tres posibilidades. Bueno, 1, 0 o 2. No, Hacer 1 o 2. eso es. Y así sucesivamente, eso es lo que he hecho. O sea, que tú haces entre entre el punto 1 y el 100 y dices el 101 te predigo tal. Y luego, entre el punto 2 y el 101 predices el... Eso es. tal. Entre el punto... Eso es. Entonces tú todo el rato Voy moviendo vas eso. teniendo Eso es. toda la información del precio en tiempo. Pensaba que lo habías puesto ahí a predecir Y claro, y luego, en función de lo que salía, seguí el criterio que os he comentado. Cuando hay un pico, vendo, cuando hay valle. Lo que pasa es que, claro, ¿por qué ajustarlo? No es mejor tener más, pues claro, lo que te dice Alfredo, es decir, mejor tener más información, es decir, más, y que el propio modelo intente adivinar si tiene pico o valle, que tú restringirlo justo a lo que tú piensas que es la media. No sé si me expreso. Porque como, o sea, si el tiempo entre picos, por ejemplo, tú dices, mi tiempo medio son 100, Vale. el medio, por ejemplo. Vale. ¿Vale? Entonces, si por lo que sea fuera más grande, tu modelo no va a tener manera de ver eso. Hacerlo dinámico, dices. No, o hacerlo más grande, coger Más simplemente grande. 10 veces más que el tamaño típico, de tal manera que el modelo puede intentar ver si tocaría o no en función de O sea, coger más datos. De... coger más datos. Sí, eso lo veo un poquito restringido, o sea, decir, porque además en minutos, además, tío, decir, bueno, que es digo, porque es que no, o sea, la idea es interesante, digo, pero digo, a lo mejor el minuto y además solamente, pues eso, los 30. En minutos era muy... Eso es un poco lo que más más aleatorio, Eso es. la serie, pero bueno. Tengo una pregunta Sí. para ver si la filosofía es esta, ¿no? O sea, en realidad yo creo que lo que estás haciendo es, tú defines lo que es un patrón para ti en la serie temporal, que es este valle, Eso es. y entonces lo que haces a la red neuronal es enseñarle patrones Eso es. para entrenarla, patrones en los que el dato final o bien está por arriba o bien está por abajo, o como tú decías, pertenece a una tendencia, Ujú. y entonces lo que hace la red es aprender la clasificación con esos patrones Eso que es. tú le has metido y luego pues lo aplicas a un trozo desconocido. Perfecto, O sea que lo bueno de aquí es que él está buscando unos patrones muy extraños, son Sí. bueno, relativamente sofisticados porque está utilizando un algoritmo para definir esos patrones. Directamente está buscando puntos de alta visibilidad, básicamente. Sí, Y bueno, pues... que difícil, no lo digo porque difícilmente se te ocurre meter eso como patrón si no tienes detrás al algoritmo de visibilidad. Claro, de hecho Pues, es fundamental. Es una historia... El Pero algoritmo de visibilidad es es interesante, fundamental. pero simplemente es lo limitado por la aleatoriedad de El la serie. tamaño. Pero bueno, de todas maneras que... Bueno, aquí he contado, son las gráficas de cómo se obtenían antes. Estos al final son el número de operaciones que hemos hecho, el inicio de dónde está cuando he operado, el final, cuántos días son, luego el capital final que tengo. Os recuerdo que he invertido una unidad monetaria. Una unidad monetaria, ¿qué significa? Pues Porque, una unidad. Uno. pero ahí tienes capital final, ¿eso qué es? La Es que coma no es de quería 1000, me meter refiero. un valor. Sacar No. un tanto por ciento al final. No, Sí, tienes claro, un- si metes 1000, pues un tanto has por ganado ciento, pues, esto. 300 euros. 1,4% de... Claro, por eso te digo, me refiero a que cuando pones ahí, eso es 1000, no es 1,0 de... No, es 1,0941. El capital que tú hayas metido se multiplica por eso. Ganas Eso un es. 9%, por ejemplo. 9%. Aquí, por ejemplo, al final has ganado un 9% del capital inicial que tú tenías. Vale. Vale, y luego he obtenido el máximo que he obtenido en toda mi operativa, el mínimo, y cuánto acertaba. Ahora bien, yo he puesto tres posibilidades.
si esos con 3 posibilidades, un porcentaje de acierto de un 64%, yo lo he considerado como algo bueno. Al final, la aleatoriedad sería un 33,3%, ¿no? Hombre, lo que pasa aquí lo que haría falta son más días de predicción, quizá 32 días a lo mejor más mucho. Y luego... Es que al ser 500... A ver, a lo mejor si lo miras en días es muy poco, pero no, la me refiero, cantidad de en datos Forest, era por ejemplo, bastante. en Forest tenemos 5 millones de datos. Sí, sí. Pues con 5 millones de datos multiplicas eso por 10. Ujú. Bueno, pues oye, ya es más serio, más guay. Los porcentajes, saber cómo quedan, si están más en torno a 50. ¿Sabes lo que te digo? Pero... Hombre, claro, te quedas con la parte del 64, quédate con la parte del 51. Pero aún Claro, así estoy muy por encima del 33,3%, ¿no? De la lotería. Si tú tienes tres opciones, eliges aleatoriamente, tienes un 33,3% de acertar. Estoy muy por encima de eso. O sea, yo no estoy haciendo como en O sea, otros que proyectos eso que habéis es- hecho de subir y bajar, que la Eso. aleatoriedad es 50%. En realidad yo tengo, la aleatoriedad sería 33,3%. Pero Estoy muy por cuando encima. dices que va al grupo de tendencia, ¿qué quieres decir exactamente? Ah, sí, es verdad. En el training, por ejemplo, cuando hay un intervalo de crecimiento, le he asignado un 0. Cuando hay un pico, le he asignado un 1. Y cuando hay un valle, le he asignado un 2. ¿Qué pasa? Que el training, los datos que yo metía, todos al día 0, 0, 0. En torno a un 70% eran intervalos de crecimiento y decrecimiento. Claro. Y eso es lo que me pasó con el overfitting. Entonces la red neuronal que dijo, bueno, si el 70% de las veces que tú me das un dato es un 0, pues no voy a aprender nada. Lo que hago es decirte que se ha hecho todo el rato eso y hacerte un 70%. Pues lo que ha hecho es memorizar la red neuronal, no ha aprendido los datos, no ha aprendido de ella. Por eso es lo que metí lo de la regularización. Vale, si cuando tú vas a adivinar el siguiente punto, te sale que es de tendencia, exactamente qué has adivinado para ese punto. Cuando es intervalo de crecimiento, dices. Exacto. Claro, ahí realmente no he adivinado nada. Si antes he dicho que tenía un pico, estaré dentro de... Bueno, realmente estoy siempre dentro. Si antes he dicho que es un pico y me sale un intervalo de crecimiento a posteriori, significa que es un intervalo de decrecimiento, ¿no? Si... No puede ser de crecimiento. Bueno, después de Si es un pico, pico Si malo es un será pico, que no sea decrecimiento. es lo que te va a buscar es el cambio. Claro. No hay tu tía. Y si es un valle, es para arriba. Eso es. Pues es el acierto en la predicción de picos y valles, el acierto en la operación. No, Que la no, acierto zona de de picos... No, no. El acierto acierto es de la picos, operación. No, ¿No? no. Este acierto es... No, si no sería... No, es el acierto de picos, valles y intervalo de crecimiento. Es decir, ¿cuántas veces me ha dicho que era un pico y he acertado? ¿Cuántas veces me ha dicho que es un valle y he acertado? ¿Cuántas veces era un intervalo de crecimiento y he acertado? De todas esas, un 64% de las veces me ha acertado en esas tres posibilidades. Jamás, Claro, pero jamás te dice que ahora hay un pico y después hay otro pico. No lo compro, eso yo sí que no lo compro. No, pero bueno, claro, también es verdad que los intervalos Pero sí que de... tendría No, que no, ver. saber aquí, truco, para el 64, claro. Lo normal es que estés entre crecimiento y crecimiento. Y lo normal es que el modelo te diga eso. Entonces es normal que aciertes. Lo normal No, es que pero- aciertes. Si me ¿Sabes lo que te dije... quiero decir? Es decir, solo un 15% de los casos tienes información distinta a no soy pico o valle. Pero realmente si O sea, al revés. fuese así, vamos, es lo que me pasó antes, es de que Mm. todo el rato me decía que crecimiento de crecimiento. Yo no podría operar, no tendría ni picos ni valles. Esa curva que he sacado antes no existiría. Estoy todo el rato en crecimiento de crecimiento, nunca ¿Y entro. entonces cómo Porque hiciste yo para entro cuando hay solucionar un pico o eso? un valle. Entonces, ¿cómo hiciste para solucionar eso? Porque bastante lo Sí, que sí. Eso me ha importado. Ha cambiado la función de peso, como que ha penalizado más si Sí, coge los incrementos pequeñitos, tendencia. ¿no? Eso es. Efectivamente, los pequeños, sí. Habría que haberlo dividido. Es decir, porque es que lo que es muy difícil, es decir, yo entiendo por dónde va el método. Y sería mejor medir el tanto por ciento de acierto en las operaciones que has hecho y no tanto la predicción. Porque es que me parece que es imposible que en 100 números te diga que uno es pico y tú vayas y lo aciertes. Es que yo quiero ver eso, es que no me lo creo. Con todo respeto, me refiero. Ni tú mismo te lo deberías creer, es decir, me estás diciendo que en 100 puntos hay uno que es un pico y vas tú y lo aciertas con el método. O sea, compruébalo, es decir, tú mismo deberías decir, oye, pues voy a separar, cuando he dicho pico, era pico y veremos. O sea, ver si ese porcentaje lo ha acertado sobre Siendo- todo en picos, en valles o en lo otro. Claro, porque digo que eso lo has acertado sobre todo en los puntos intermedios. Lo más seguro, claro. Lo más seguro, y entonces habrá que ver. Pero tampoco es necesario, Si es el decir, punto intermedio aciertas todos, tienes un 30%, y si los otros dos te van al azar, tienes un 15% de cada uno. no que te tienes hace un 30, 60. tienes mucho más, porque en porcentaje esos puntos son muchos. No, son más muchos puntos.
al final lo que te da un porcentaje que No, me refiero que da el igual que sea 70%, mucho o poco, que sobre ellos tú aciertas todos. pero si tú el Es un 70%, 30% no, total. pero tú imagínate, el 30% de los puntos, o sea, el 70% o el 80% de los puntos son intermedios, ¿vale? Porque es así, porque picos y valles ahí es la minoría. Ah, Entonces, vale, claro, pero sí. coño, de un 80% que lo normal es que no son porcentajes que van por separado. O sea, Claro. de todas las operaciones que hago, tú estás diciendo que el 90 y tantos por ciento en realidad son tendencias. Eso le dices, a Eso lo mejor 64 es eso bajo. lo tiene que contestar él, no lo sabes. No lo sabe no, porque está no, todo no, no, mezclado. sí. Entiende lo que estamos Sí. pues puede ser. Y lo que te diría es más importante, es más interesante ver el tanto por ciento de la operación, si lo has hecho bien o no. Porque en el fondo lo que tú estás diciendo es, vale, no, es casi imposible que aciertes que sea un pico, ese punto exactamente. Pero sí puede ser que estés indicando que hay un cambio de tendencia, que sea más el pico antes o después, me da igual. Pero si eres capaz de detectar que va a haber una vuelta y luego la aciertas con otro que baja y tal, pues a lo mejor ahí Claro, sí que a hay... lo mejor mi algoritmo decía, hay un pico aquí, pero realmente no había un pico ahí, pero la función me dice luego que crece intervalo de crecimiento y crecimiento y realmente solo crece. Pero los picos vienen después. Claro. Y a lo mejor lo he aceptado como que lo que he invertido lo he aceptado de chiripa, no es... Bueno, tomar en 64 está cojonudo, tío. Pero en 64 es que eso es lo que hay que partir. Hay que De partir. aciertos. Aciertos. Cierto, de esas tres posibilidades... Otra cosa ya es que tú esos aciertos los manejes adecuadamente para ganar mucha pasta. No, pero que solo un porcentaje pequeño de esos te pueden dar dinero de verdad. Es lo que te quiero decir. Pero bueno, luego no pasa nada. Si la historia está, hay que mirar las operaciones. Porque aunque tú no seas capaz de capturar perfectamente que tienes un pico, a lo mejor sí eres capaz de capturar que sube y luego baja. Eso es lo que me quiero referir. Pues Eso es lo que te yo digo. creo que siempre, por eso siempre hay que mirar las operaciones. No la tendencia, la vuelta. Tú lo que estás aquí O sea, capturando es la cambio de vuelta. El tendencia. cambio de No, tendencia. la reversión. La O sea, reversión. la reversión. Eso tiene Eso cambio de es- tendencia, se llama reversión. Entonces no lo sabes. Ahora mismo, tal y como lo tienes, tendrías que haber partido esos aciertos. Para ver dónde... Te verías que lo de pico y valles, pues es una casualidad. Si tienes un 0%, o sea, un 1%, ya acertarías mucho. Y podrías ver si lo que sí te está cogiendo tu modelo es que va a haber un cambio de tendencia y lo capturas. Y luego, para intentar ver si las operaciones las haces bien o no, un poco lo que te decía, lo que tengo dicho a Freddy es, lo separas, ¿sabes? En un tiempo fijo, para que no te enlace que si luego predices mal el valle te influya en la Vale, inicial sí. del pico, ¿sabes? O sea, cojo mis arcos, en cuanto me dé la operativa de entrada, la salida, paro y ya luego hasta aquí. O sea, la operativa de salida, las entradas serían lo mismo que dices tú, un pico, entro, ¿y cuándo salgo? A las 4 horas. Es un tiempo fijo. Para que no se te vale, mezcle, para vale, que no se vale. te mezcle, porque si predices mal el pico, o sea, si predices bien el pico, por ejemplo, y el Pero valle no lo puede predices ser y se te que va el... Es decir, eso tendría que acompañarlo con también un poco la fuerza de esa tendencia que tendría. De nada me sirve que diga que hay un pico si yo luego cuando entro me vuelve para abajo. O sea, el fijar un intervalo Vamos a de pintar que tiempo ya hay más cosas también. de 4 horas, Lo ideal sería, desde mi punto de vista, si tú detectas un cambio, lo ideal sería seguirlo. O sea, es decir, porque tú aquí no tienes stop loss ni nada, claro, entiendo. no. Claro. Pero lo que tú estás comentando Es que, O sea, ese es el criterio que te comentaba antes. no, por eso te digo, pero que la idea, o sea, la idea, es decir, dando un paso más, sería yo entro, con stop loss y un objetivo. Claro. Es decir, Y ahí- por ejemplo, y ahí tú lo te que olvidas de dices- intervalos. Tú lo que dices O sea, es, yo en este intervalo de 100 tengo aquí un pico. Bueno, tú predecirías, o sea, al revés. Empezarías por aquí, ¿no? Eso es. En esta primera ventana. Y me dice, hay un pico. Y tú quieres predecir esto. Vale. Que esto en 100 puntos que lo aciertes es casi imposible. O sea, si Vale. lo Sí, sí, divides, veremos qué. Pero lo que sí puede suceder es que tu algoritmo diga, pues mira, más o menos por aquí, Sí. alguno Sí, de además, estos puntos Si va a lo más estar seguro- alto. si lo más seguro es que Va a estar haga alto y lo que yo sé es que va a darse luego la vuelta al precio. ¿Vale? O sea, que este punto de acierto es mejor que es muy difícil. Pero sí que es verdad que puede que tu algoritmo te diga que por aquí tal y luego bajo. Entonces la primera opción es, vale, por lo que tú has predicho de modelos de pico y valle, ¿vale? Pues mírala, porque a lo mejor lo estás haciendo bien y dices tú, vale, al final yo he predecido, el valle estaba aquí porque tu modelo te lo ha predicho aquí, ¿vale? Y tú has visto esto y has dicho, pues vale, esta operación está bien. Vale, sí. ¿Vale? Lo que pasa es que si tú aquí se equivoca tu modelo y esto se te da la vuelta, no sé qué, y te dice que el valle está, yo qué sé, aquí, pues ya esta operación la has hecho mal. Si quisiera ver podrías definir un espacio temporal concreto, un tipo de pero una es que, extensión de operación. es que no te hace falta. Bueno, y que podrías utilizar el stop No, loss. no, es que te digo, no, pero no te hace falta, sobre todo, es que es mucho más fácil.
O sea, claro, porque además si tú le metes un espacio de temporal concreto, lo estás limitando. Como 2 veces la volatilidad anterior. Lo que tú quieras, sí, efectivamente. Dices, oye, mira, a tal, aquí me... Y entonces además, como cojas una buena, la puedes correr, o sea, te puede correr un montón. Y no tienes que meterle el input porque dices, oye, pues 3 horas no me funciona. Lo veo más... O sea, la gracia que veo es eso, porque totalmente de acuerdo contigo. Es decir, oye, si en esta zona el mercado va a girar, yo le pongo un criterio de entrada. Y le digo, mira, con un porcentaje me salgo en pérdida y con un porcentaje me salgo en beneficio. Y ya está. ¿Que te has equivocado? Te sales en pérdida. ¿Que has acertado? Te sales en beneficio. Y a la siguiente. O sea, de todas maneras es raro que no hayas mirado los porcentajes de aciertos tuyos de tus operaciones para que ganas un tiro de espalda. No te ocurrió mirarlo por curiosidad. Es decir, si te habías predicho que iba a bajar, si bajó, si habías predicho que iba a subir y subió, eso no lo miras. ¿Cómo? ¿Repites? Sí. Es decir, qué raro que no hayas mirado, solo por tu misma curiosidad, que no hayas mirado si esto bajaba, si ha bajado, si esto ha subido, si ha subido o no. O sea, es decir, tú aquí has hecho una dirección entre pico y valle. Sí. Y has cogido esta operación y has hecho esto, ¿no? Pero no sabes si al final el precio de para arriba y te has equivocado, ¿no? Eso no lo has mirado. Pero eso es el 64%. Pero entonces si es sobre las operaciones y no sobre picos y valles. No, A ver, este 74% es Lo que me está diciendo es, que yo he hecho en esto. este punto, Sí. ¿qué es? ¿Crecimiento, pico o valle? ¿Que acierto? es un pico y ha decrecido, ¿no? Eso es lo que tú dices. Sí. Si es un pico Y ha el decrecido. algoritmo me ha dicho que haya crecido, he acertado. No, acertarás cuando esta operación la cierres. No, yo así no lo he medido. Por eso te digo Claro, que eso es lo que tú esto es deberías lo que me mirar. estaba Vale, vale, vale. Tú deberías mirar, porque a ti al final te aciertas esto y luego, por ejemplo, todos los Vale, valles o sea, te metes dices para una arriba. operativa completa. Claro. Porque que eso si sería no, para... es que si no, no te vale. Claro, Porque claro, en el fondo tú ganas dinero cuando haces las dos. claro, yo Claro, solo he visto claro, la mitad porque de la ha detectado, operativa. pero luego el valle lo ha detectado aquí, pues la operativa va a ser mala. Vale, sí. Es que esto es un tema de pelas, es muy duro, pero no sé. Sí, no, lo siento. Sí. Hay que ser. No, pero es mejor saberla eso, digo. O sea, por eso que yo a veces lo cuento con Valentín, que los números están muy bien, pero luego hay que llevarlos a cash, ¿no? Vale. Vale. Pero bueno, no sé si te sirve lo que te hemos comentado. Sí. Mira, luego... Que la idea es muy interesante. O sea, es muy Sí. interesante. La verdad es que hay que llevar y decir, oye, verdaderamente, bueno, sí que acaba, pero... Bueno, pues tener cuidado con el overfitting porque no me di cuenta hasta cuando quería sacar los resultados. Estabas súper emocionado porque salía un todo el rato. Y justo estos días quería hacer, digo, hostia, ya no puedo hacer nada. Ya no hago el máster. Suele ocurrir. Muy duro. Analizar los datos de entrada, no, al final las redes neuronales hay que un poco mimarlas, no es meter todo lo que quieras y ala, que adivine. Hay que un poco tratar esos datos. Lo que he preguntado qué arquitectura eran las redes, o sea, ¿qué redes has utilizado? Ah, sí, perdón. Bueno, el input es lo que me haya salido de la tendencia. He puesto 20, 20, 3. O sea, 3 capas de 20 neuronas cada una de las 2 primeras y la última de... El 3 es la salida, ¿no? Que es la salida. Sí. O sea, que has utilizado 2 capas de neuronas de 20... O sea, dos capas de 20 neuronas cada una. Sí. He probado a meter más capas y me tardaba demasiado. No conseguía terminarlo. Y vale. Aquí yo lo que hice es que claro, con 100 inputs, por ejemplo, bueno, la tendencia me salía más, pero lo que intenté es dibujar la red neuronal que me salía a mí, resaltando cuáles son los caminos más fuertes y los más débiles por minimizarlos, para ver un poco realmente cuál es ese patrón, ese que me ha predicho. Pero me queda comprimidísimo y no veía nada. Había probado para reducir los inputs y demás y me salía algo, pero no quería hacerlo realmente de la red neuronal que yo había usado. A ver si puedo conseguirlo y lo puedo enseñar, porque yo creo que eso es interesante para ver qué patrón es el que ha sacado. Y un poco el problema que yo me ha parecido ver en los resultados, es decir, vale, aciertas, pero si me aciertas un crecimiento muy pequeño no me sirve de nada. Y si me fallas un crecimiento muy grande... Por eso te comentamos lo de la operativa. Si eso lo simulas con operativa, eso lo resuelve rápido. De todas maneras, claro, también lo que te he dicho, claro, es decir, hay que pensar en el dinero y el dinero como es la operación cerrada.
Es decir, Sí, sí, sí. no se trata tanto de No, acertar no picos sé, y valles, no lo había pensado, no sé por qué. porque te metes muy técnico, ¿no? O sea, he dicho, vale, aciértame cuando entro, No, cuando sí, salgo, sí, pero sí. no el pack. Se empieza por el modelo. Sí. Y una vez tienes el modelo y dices, bueno, pues ahora vamos a ver si esto a la vaca la podemos ordeñar. Es que, sobre todo, vamos, eso es lo que haber hecho estos días, pero es que me estaba matando esto porque no se acaba nada. Tienes todas las navidades payo. De todas maneras, si el overfitting funciona, pues pasamos de darle modelar y hacemos overfitting nosotros, ¿no? Pero claro, Bueno, eso lo hace la gente eso claro, no lo sabe, al final, pero pues, es tendencia. los modelos estos que venden por ahí haces Los overfitting, robotraders. eso No haces robot trader, sino de robar. robotrader. Hay que ajustar, o sea, al final, al sumándose que le añado, le he puesto un parámetro delante que tienes que ir ajustando y a partir de un valor, pues ya empieza a sacar de cosas. O sea, no es... Lo que me han metido es lo de Lucas, que te dije que Sí, estaría es bien que, verlo. sí, es que me quitó todo el tiempo lo del fitting, porque lo que hice fue, pensaba que la red neural no lo había sacado bien los pesos y lo procesé otra vez todo y me tardó como 2 días. Y luego No, porque ya... lo gracioso es que entre que él iba a hacer el paper de Lucas en la casa, pero luego viste que no te salió, ¿no? Sí, a ver, al final el paper de Lucas era lo que hacía era buscar la simetría con visibilidad directa, visibilidad inversa, lo sumaba y el numerito, pues si tú tenías más directas que inversa, pues estabas más asimétrico tendiendo hacia arriba, y si tenías más inversa que directa, pues más abajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú lo llevas a pequeña escala, a minutos y demás, hay mucha aleatoriedad y esa asimetría que me sale no me dice nada. Como me puede decir que has crecido para arriba, como que Sí, para pero abajo. te dice Y que, cuando tú lo haces... eso, que no hay que ver los fallos, no hay que verlos como lo he hecho mal. No, ya. Que es lo que te dije, es decir, tú has hecho un trabajo y se ve que debido a la aleatoriedad en minutos, pues las conclusiones del paper de la casa es, pues no vale. Y eso es un resultado válido, es decir, ya has estudiado eso tal y el Es que como no resultado saqué nada, pues tengo todo código programado, lo he dejado ahí y he empezado. entiende lo que le pasó, o sea que Sí. dijo, no me forro, pues está mal. No, un resultado apropiado es, no se puede aplicar el paper de la casa en un mercado en minutos y tal. Que el paper de la casa tenía muchos más trucos. Ya, Vale, eso vale. es todo. Si Yo tenéis creo que alguna pregunta... No, de verdad, que el planteamiento me parece súper interesante. Es que a mí me gustan los picos en los valles, entonces a mí es lo que me gusta. Es Digo, todo un lo que- montañero, ¿no? Totalmente, digo, todo lo que sea, digamos, en el punto de lo que para mí el handicap hay 2 cosas, ¿no? Ya te lo he comentado. Primero, en la serie minuto, realmente, y luego el determinar la tendencia, que también ahí habría mucho, podrías haber metido volatilidad, incrementos de volatilidad que tienen. Son como pequeños afines que, y sobre todo ya lo último les digo, vale, el porcentaje está muy bien, pero ¿hemos ganado dinero o no hemos ganado dinero? O sea, que es un poco el dinero, porque a lo mejor lo que dice Valentín, consideres zonas de pico y de valle que pueden ser muy interesantes, ¿no? O sea, que vamos, que si cuando tengas ratos libres, que seguro que los tendrás, pues... Yo como con todo, flipo. O sea, porque es alucinante. O sea, tú eres un valiente, tío. De hecho, una me la programo. Qué tontería. Que yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? O sea, Y de hecho, te has Es que hecho quería lo- entender un poco Claro, más claro, la red porque neural. eso- Al sí, final sí, era... sí. No, es que bueno. todos usaban las librerías y es, metes las capas, metes y no que no te sabes está viendo exactamente nada. qué leche está haciendo. La manera de bueno, entender, entre Ah, comillas. él luego hace sus cosas, pero... Cómo funciona es programándola, efectivamente. O sea, que en eso pues cojonudo. Y luego pues, todo el tema de mercado y luego la idea de mezclar el algoritmo de visibilidad, que para él sería nuevo porque no existía, ¿no? Y mezclarlo con las redes neuronales. A mí me han gustado muchas cosas. También es decir, papers, lo cual claro. ya también es una pasada, ¿no? Con la gente No normalmente en la es un carrera paper en toda la carrera, ¿no? no se ve artículos de investigación. Tú has ido a los artículos, te los has leído, los has entendido, los has complementado. O sea, chico, enhorabuena. Si además hubiera ganado dinero ya. Tienes a No, Navidades. que- En Navidades se va a poner ahí... De verdad, cuando en vez de minutos lo pases ahora es igual. Bueno, yo creo que se puede seguir explorando por aquí. Sí, yo lo he visto muy bueno que, bueno, primero que te has hecho 2 proyectos tú solo, ¿sabes? Te has hecho el primero de la casa, que no me sale, pues me hago otro entero, te has hecho uno él solo, en verano. Lo que veo es que lo has hecho haces las cosas con cabeza, es decir, tú piensas, te ves la gráfica, miras, entonces has unido la parte financiera con la parte matemática, que normalmente la gente o se tira a un lado o se tira al otro, ¿no? Y yo creo que ahí es un valor que el hacer las cosas con cabeza, el tener intención, es una cosa que no se ve mucho y yo creo que eso es muy, muy positivo. Desde ese punto de vista es muy bien.
Y bueno, pues eso, que yo creo que está por ver, es decir, has hecho una primera parte, pues es razonable que si quieres puedas seguir trabajando en esto y Sí, yo que te quiero- soportemos, o sea, que tenemos... No, si quería seguir un poco, no, pero que también quería quitarme un poco la parte de presentar TFC, pero podía seguir por mi cuenta esto, no, tampoco me importa. Porque ahora, ¿qué intención tienes? ¿Qué vas a hacer? Está haciendo el máster. Seguir. O sea, a ver, yo lo que tengo es que me quedó una asignatura, entonces, pues vamos, si te envío en el correo. Ah, Yo quería quitarme ya lo que viene siendo la nota esta del TFG, para apartarla. Y obviamente, en fin, de quitar esa asignatura y